Vale, muy bien. Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y gracias a Andece y a Alejandro por invitarnos a participar en este webinar. En nuestro caso, la presentación es mucho más concreta. Vamos a tratar sobre envolventes industrializadas de hormigón y no para la incorporación de energías renovables, sino para la mejora de eficiencia energética de los edificios a través de la envolvente y en concreto pues para alcanzar estándares de referencia como Passive House o la nueva modificación del código técnico que ha definido el edificio de consumo casi nulo. Bien, pues empiezo por presentar Avión Studio. Bueno, somos una firma de arquitectura muy focalizada a proyectos sostenibles y proyectos de alta eficiencia energética y en concreto mediante estándar Passive House. Contamos con amplia trayectoria, más bien por mi figura, en la construcción de edificios Passive House a gran escala. Y somos un estudio también especializado en la aplicación de nuevas tecnologías o metodologías de trabajo como BIM para el desarrollo de proyectos y aplicado también a la fase de construcción. Es decir, todos los proyectos se desarrollan con un alto grado de digitalización, tanto en la fase de proyecto como en la fase de construcción y en todas sus disciplinas. Estamos trabajando tanto para cliente final como para promotores o incluso también empresas para el sector terciario. Bien, el objetivo de esta jornada, como decía, es demostrar las oportunidades que tiene la construcción off-site y en concreto el panel de rotura térmica de hormigón para alcanzar estándares de extrema eficiencia energética, como pueden ser el estándar Passive House y, como decía anteriormente, también el nuevo código técnico de edificación de consumo casi nulo. Para ello lo que voy a hacer es una breve introducción, es muy poco tiempo, así que voy a hacer una breve introducción de lo que ha sido la modificación de este código técnico y lo vamos a comparar también con un caso práctico certificado mediante estándar Passive House de un multifamiliar. Bien, lo que es el estándar de edificio de consumo casi nulo, que ha sido de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea, pues en el caso español se ha regulado a través del documento básico de energía del código técnico y lo que se ha hecho es, tomando de referencia también otros países, pues establecer un indicador principal de consumo de energía primaria que varía en función de la localización climática en la que nos encontremos. Aquí lo que se hace es dar libertad al proyectista, es decir, el proyectista puede ir por la vía pasiva, por la vía activa de eficiencia energética, mejorando la eficiencia energética de las instalaciones, o por la vía activa, incrementando o incorporando energías renovables. Esto se regula, como decía, a través del documento básico de energía en sus 5 documentos o en sus 5 apartados, que serían la limitación del consumo de energía primaria, la limitación de demanda, el rendimiento, el H2, ¿no? que se regula a través del RITE, ¿no? El rendimiento de las instalaciones térmicas, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, la contribución renovable para el agua caliente sanitaria y la generación eléctrica, ¿no? Y por otro lado tendríamos Passive House, que lo que hace es llevar al extremo el diseño pasivo del edificio, cuidar al máximo todos esos detalles de la envolvente y establecer una limitación de 15 kilovatios hora metro cuadrado año para todas las tipologías y todas las localizaciones climáticas en las que nos encontremos, ¿no? Que es la estrategia que estamos aplicando nosotros pues prácticamente en el 95% de los proyectos en los que estamos trabajando, porque además nos parece una estrategia muy interesante para alcanzar un alto grado de eficiencia energética y construir edificios muy sencillos, ¿no? Y edificios además pues mucho más confortables y con mejor calidad de aire, del aire interior. Bien, esto sería el dimensionado de un edificio Passive House en un clima que podemos considerar que recoge dos situaciones extremas que pueden ser la situación extrema de invierno con esa clasificación D y la de verano con esa clasificación 3, que podría ser, por ejemplo, Madrid o Zaragoza, es decir, situaciones extremas invierno-verano, donde lo que tenemos pues son como números de referencia pues espesores de aislamientos que pueden estar en torno a 14 centímetros en muros para una tipología de un multifamiliar de unas 4 plantas
unos 16 centímetros de aislamiento en suelos y unos 16-18 centímetros en cubiertas. Un tratamiento y modelizado de todos sus puentes térmicos, de todos los puentes térmicos del edificio, unas carpinterías con una baja transmitancia térmica, es decir, carpinterías de altas prestaciones, en este caso carpinterías de PVC, aunque no por ello tiene que ser siempre soluciones en PVC, sino que ahora mismo hay también soluciones en aluminio con las que se pueden alcanzar este grado de eficiencia energética. Y en este clima, por supuesto, sí que hay que recurrir por el momento a soluciones de triple acristalamiento, además rellenos de gases inertes como gas argón y además pues tratamientos bajo emisivos en los vidrios también para encontrar la situación más adecuada para lo que es el periodo cálido, ¿no? Y por otro lado, un tratamiento de la hermeticidad al aire con unos valores mucho más exigentes que los que ha incluido la nueva modificación del código técnico, donde se hace una mención a la hermeticidad, pero incluso se reconocía en la propia presentación que el sector no estaba preparado para abordar la hermeticidad de los edificios, pero sí que era necesario empezar a hacer ver que el sector entendiera cómo mejora la eficiencia energética a través de la hermeticidad al aire, ¿no? En este caso, pues, hermeticidad controlada por unidad de vivienda y en todos alcanzando valores inferiores a 0,6 renovaciones hora para 50 pascales de presión. Y por otro lado, la ventilación mecánica con recuperación de calor. Bien, y este edificio simulado en el software oficial de cálculo del Ministerio, pues podemos comprobar que cumple perfectamente con los requerimientos del nuevo código técnico. No es que cumpla perfectamente, sino que los cumple ampliamente, como podemos ver en estas diapositivas, donde estamos viendo que las demandas de calefacción y refrigeración, pues como podemos ver aquí tenemos un valor de demanda de calefacción muy, muy bajo y una demanda de refrigeración que está en torno a 10 kilovatios hora metro cuadrado año. Estos valores no serían comparables con los obtenidos a través de la herramienta oficial de cálculo del estándar Passivhaus House, pero bueno, sí que nos permite ver cómo un edificio con las prestaciones de estándar Passivhaus House pues cumple los requerimientos y los cumple ampliamente simulados en las herramientas oficiales de cálculo. Y por otro lado tendríamos el consumo de energía primaria no renovable del edificio, donde cumplimos también con 16,30 respecto a 38, y el consumo de energía primaria total, es decir, sumando el consumo de energía primaria no renovable más el consumo de energía primaria, también contando la incorporación de la energía renovable, ¿no? Este indicador se ha incorporado para evitar que vayamos demasiado por la vía activa, descuidando lo que es la mejora de las prestaciones de la envolvente térmica del edificio. Y sin más, pues pasaría a ver lo que son las envolventes del panel de rotura térmica dimensionado para soluciones Passivhaus, panel de rotura térmica de hormigón. La realidad es que yo he trabajado con prácticamente casi todas las soluciones del mercado para desarrollar edificios mediante estándar Passivhaus, pero el panel de rotura térmico pues me parece que en este camino que llevamos hacia la industrialización de los edificios, pues es una interesante solución para combinar la industrialización con la alta eficiencia energética. Bien, en la imagen de la izquierda tendríamos lo que es un panel de rotura térmica compuesto por 2 hojas de hormigón y unido por esas piezas de plástico, en este caso son piezas compuestas por fibra de vidrio. Y en el lado de la derecha tendríamos el esquema básico de los 5 principios básicos del estándar Passivhaus, donde a mí me gustaría destacar que a través de la solución del panel de rotura térmica podemos incorporar perfectamente los niveles de aislamiento que se requieren para climas desfavorables en la península, los climas que comentaba anteriormente. Podemos incorporar también las soluciones de estanqueidad perfectamente, puesto que el hormigón es un material muy estanco. Nos permite también o facilita la ejecución del tratamiento libre o un diseño libre de puentes térmicos por esa hoja aislante a la que le podemos dar continuidad y además donde en los encuentros entre paneles
no hay un cierre del hormigón, sino que están abiertos, con lo cual disminuye esa existencia de puentes térmicos en la envolvente y especialmente cuando la envolvente es continua. Por otro lado, nos permite también incorporar parte de los elementos de huecos, ¿no?, de la envolvente transparente, como podrían ser premarcos de madera o de fibras o de PVC, o incluso en algún caso podríamos llegar a incorporar directamente la ventana. Y quizás el único elemento que no se puede incorporar pues es la parte de diseño activo, ¿no?, el principio de la ventilación mecánica con recuperación de calor. Pero ya podemos concluir que a través de la propia envolvente pues se pueden llegar a cumplir con gran parte de los principios que requiere este concepto de construcción. Bien, estos serían unas secciones también dimensionadas para una localización climática desfavorable, como puede ser la de Madrid, o las dos Castillas, incluso Aragón, donde lo que tenemos son dos hojas de hormigón. Lo que estamos haciendo es la hoja de mayor espesor situarla en la cara interior y la hoja de menor espesor llevarla a la cara exterior. Entre estas dos hojas incorporamos espesores de aislamiento que para esta localización climática están entre 8 o 10 centímetros o pueden variar dependiendo del trasdosado que hagamos en la cámara de instalación. Es decir, es una solución de envolvente que está pensada para industrializar toda la envolvente de nuestro edificio, dejando únicamente una cámara o un trasdosado para soluciones con cartón yeso, para poder tener poder tener una cámara de instalaciones. La capa de hermeticidad la resolvemos perfectamente con la hoja de interior de hormigón. Como decía, es una solución muy hermética al aire y en las soluciones que nosotros hemos prototipado se comporta muy bien para hermeticidad al aire. Únicamente hay que tratar esas juntas entre paneles y esas juntas con la estructura del edificio, ¿no?, con las losas o forjados de nuestro edificio. Y bueno, como decía, pues esta cámara de instalaciones es muy versátil y podemos dimensionar con mayor o menor espesor de aislamiento esta cámara para disminuir quizás la hoja del exterior, ¿no? Aunque bueno, aquí pues también es interesante la solución o el reparto de estos aislamientos para bueno, determinar cómo es la inercia térmica de este panel, ¿no?, o llegar a definir una buena solución que se comporte bien de cara a trabajar con la inercia térmica. Bien, estos serían fotografías de la ejecución de los paneles en la mesa de encofrado. En este caso estamos incorporando un panel de EPS grafito, pero la realidad es que es una solución muy versátil que nos permite incorporar todo tipo de aislamiento. Pues también tenemos con lanas minerales, con materiales también más naturales, como puede ser el corcho natural. Y bueno, pues aquí estamos viendo cómo tenemos la primera capa de hormigón ya está ejecutada y este panel de aislamiento situado sobre esta capa de hormigón. Lo que estamos viendo aquí son esos flexos de unión entre paneles, donde lo que estamos haciendo es reducir estos puentes térmicos. Esto es una solución que se estudió junto con José Manuel Rubio para determinar una solución que permitiera alcanzar el estándar en diferentes climas. Se llegó a esta solución con uniones mediante soluciones plásticas de fibra de vidrio, pero la realidad es que teniendo una cámara con aislamiento en el interior no es necesario llegar a estos materiales de tan baja conductividad térmica para evitar puentes térmicos. Es decir, se podrían absorber puentes térmicos con otros materiales, por ejemplo, con uniones incluso metálicas, ¿no? Pero bueno, pues aquí se llevó al extremo la solución y bueno, pues es una solución que funciona bastante bien. Este es el panel ya instalado en una de las soluciones que se prototipó. Como vemos aquí tenemos una hoja de aislamiento de lana mineral y se ve perfectamente también cómo con las dos hojas se puede trabajar el hueco para incorporar las soluciones de premarco que se necesiten, ¿no? Y es una solución también muy versátil para acabados arquitectónicos, pues para acabados exteriores.
Y como decía, pues esta es la solución o la capa interior de hormigón, donde hay que trabajar luego estos encuentros con los siguientes paneles y los encuentros con losas o forjados inferiores para, para sellarlos bien y tener una buena solución de hermeticidad al aire. Esas soluciones últimamente se están trabajando con pastas acrílicas o sellados, ¿no?, con fondos de junta, y son soluciones que están siendo muy, como muy flexibles con lo que es el proceso de construcción, ¿no? Y bueno, para terminar, sí que me gustaría hablar de la estrategia que estamos aplicando en los proyectos, ¿no?, para alcanzar altos estándares de eficiencia energética. Voy a poner ahora un proyecto en el que estamos trabajando, donde sí que se intentó estudiar la solución del panel. Finalmente no ha salido adelante, aunque sí que se está estudiando en otros proyectos. Y bueno, pues veremos en siguientes fases si podríamos llegar a incorporar estas soluciones de industrialización. Este es el proyecto que estamos desarrollando junto con Archie. Es la primera promoción Passivhaus House Premium de España, es decir, es la categoría más alta del estándar Passivhaus House, donde estamos generando 5 veces la energía que consumen las propias viviendas. Y la estrategia a nosotros en este momento para alcanzar un alto grado de eficiencia energética es la que nos parece más interesante. Lo que estamos haciendo es empezar a diseñar los edificios mediante estándar Passivhaus, es decir, en este momento es el estándar de referencia, no hay otra forma de construir disminuyendo tanto las demandas de climatización como tomando como referencia el estándar Passivhaus, y eso es lo que estamos haciendo, es decir, empezar por reducir el kilovatio hora al extremo. El siguiente paso es hacer que todo nuestro edificio dependa de suministro eléctrico, y para ello lo que estamos haciendo es resolverlo mediante soluciones de aerotermia, bombas de calor, donde estamos unificando la producción de calor, frío y agua caliente sanitaria. Eso nos permite tener edificios mucho más sencillos, porque con un solo sistema resolvemos las 3 demandas, ¿no?, calefacción, frío y agua caliente sanitaria. Hacemos que nuestro edificio sea mucho más flexible para incorporar energías renovables, y este es el siguiente paso, ¿no?, la generación eléctrica. A nosotros nos parece que en este momento la tecnología fotovoltaica bueno, pues está mejorando mucho su tecnología, produciendo paneles cada vez de más potencia a menor coste. Cada año está bajando muchísimo el coste, se ha flexibilizado administrativamente y combina muy bien cuando tenemos un edificio donde hemos reducido de manera extrema las demandas de energía y además hemos hecho que todo dependa de suministro eléctrico. El siguiente paso sería una gestión inteligente de esta energía, tanto de la producción como de la generación, y derivar esa generación a determinados consumos. Y en este caso, pues combina muy bien también con la movilidad eléctrica sostenible, donde aquí fijaos que, claro, estas viviendas tienen 13,5 kilovatios pico. Bueno, es demasiada potencia si la consideramos solo para una vivienda, pero si empezamos a combinarlo con la movilidad eléctrica sostenible o con la climatización de una piscina, pues la combinación empieza ya a ser muy interesante, ¿no? Además, justo Alejandro comentaba antes esa reciente propuesta de modificación del código técnico, pues también va en esta línea, donde se nos va a exigir más puntos de carga en los edificios para vehículo eléctrico, y además incorporar o incrementar la exigencia de la generación eléctrica en los edificios, ¿no? Es decir, tender cada vez más a una producción descentralizada, ¿no?, de esta generación eléctrica. Y bueno, esto es la estrategia que estamos aplicando en gran parte de los proyectos, que pensamos que el siguiente paso pues tiene que ser combinarla con la industrialización y con un enfoque mucho más global sobre la sostenibilidad para reducir la huella de carbono de nuestros edificios. Como conclusiones respecto al sistema de panel de rotura térmica en envolvente, a mí lo que me gustaría poner en valor es que es una solución que cumple perfectamente con todos los requisitos del estándar Passivhaus y del nuevo estándar de edificio de consumo casi nulo local, donde es fácil cumplir o incorporar espesores de aislamiento para alcanzar las transmitancias térmicas que se nos exigen para estos estándares, donde se nos facilita esa ejecución de puentes térmicos, se nos facilita también
esa hermeticidad. E insisto en este apartado, puesto que con otras soluciones es necesario recurrir pues, a otras capas o a incorporar otras capas, otras soluciones o otras láminas, otros tipos de sellados, ¿no? Y luego esa flexibilidad para incorporar también, bueno, pues pasos de instalaciones prefabricados o incluso sistemas para huecos o carpinterías, ¿no? Combina perfectamente, o al menos así nosotros estamos pensando para otros proyectos, para poder incluso incorporar soluciones de sistemas de ventilación mecánica, como puede ser conducciones o incluso los propios equipos de muy poco espesor que podrían llegar a incorporarse en el propio muro, en la propia envolvente del edificio. Y como conclusión general, pues me parece también una estrategia interesante poner mucho más en valor la envolvente o tener un nivel de eficiencia energética muy alto en la envolvente, puesto que hacemos edificios mucho más simples, mucho más sencillos, con menor mantenimiento, más flexibles, como decía, para esa incorporación de energías renovables, menor potencia instalada de todos los sistemas térmicos, es decir, reduciendo ese kilovatio hora los sistemas térmicos o los sistemas de producción para calor y frío, podemos bajar mucho esa potencia y eso lo hace más flexible también de cara a la integración con energías renovables. Y bueno, disponer también esta combinación del Passive House con las envolventes del PRT con la aerotermia, pues claro, hace que el usuario final disponga de un solo sistema y por tanto va a tener una sola factura con un solo fijo, y eso hace también que de cara al usuario final sea también mucho más fácil. Y bueno, nada más por mi parte, he tratado de ser muy concreto y focalizarlo a un solo sistema constructivo. Un saludo a todos, gracias por asistir a este webinar y os dejo mis datos de contacto para cualquier duda o consulta que tengáis a este respecto. Y muchas gracias. Pues gracias a ti, Pablo. Al menos a mí me ha encantado tu presentación porque has ofrecido también una visión ya más particularizada de cómo, en el caso que nos ocupa, con el empleo de paneles prefabricados de hormigón, con rotura de puente térmico, de los cuales hablamos también en el webinar de eficiencia energética, pero cómo se adaptan dentro de esa estrategia global, porque está claro que ninguna tecnología por sí sola sería suficiente para cumplir con las exigencias que o bien tiene el Passive House por un lado o el nuevo documento básico de ahorro de energía, sin obviar tampoco los otros documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, porque ponías en una de las últimas diapositivas también la verificación del cumplimiento de salubridad, de fuego, etcétera. Efectivamente. Y justo me he olvidado de comentarlo, pero claro, hay que poner en valor también que es una solución que es muy adecuada también para cumplir con el resto de documentos, ¿no? Para tener un enfoque global también sobre la justificación del código técnico, como puede ser pues, el cumplimiento para el documento de incendios, el de salubridad, ¿no? Para impermeabilización de muros, para ruido, es decir, que es una solución, bajo mi punto de vista, muy idónea, ¿no? Es bastante idónea, ¿no? Para combinar solución industrializada con altos estándares de eficiencia energética y además cumplir con el resto de requisitos de código técnico, ¿no? Normativas locales.